Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Camino del Maestro, nuestros estudios bíblicos de los días jueves a las 21 horas aquí en nuestra amada iglesia reunidos, la alegría de creer. Sexta clase de introducción al Nuevo Testamento. Seguimos construyendo el mundo del Nuevo Testamento, seguimos revisando este proceso histórico que finalmente encontramos en el mundo del Nuevo Testamento, que va construyendo el escenario que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y la idea siempre es poder darle contexto a las enseñanzas, ¿no? A los argumentos, a la doctrina que nos plantea el Nuevo Testamento. Recuérdese que las palabras fuera de contexto o sin contexto se pueden malformar, malinterpretar, malentender. Entonces nosotros queremos construir a través de este proceso histórico que estamos revisando el mundo del Nuevo Testamento para que las enseñanzas, los argumentos, las doctrinas que ahí se nos plantean desde los evangelios hasta Apocalipsis tengan un buen contexto y así entenderlas de mejor manera. Hoy seguiremos revisando lo que nos quedó pendiente de la realidad de Israel cuando estuvo bajo el dominio de los babilónicos, y revisaremos el otro imperio posterior a los babilónicos que ejerció dominio sobre Israel, y ya estaremos adelantando aquello. Así que, sin más preámbulos, comenzamos, siempre encomendándonos al Señor. Le pido ahí a mi hermana Patti que active su micrófono, hermana Patti. Nos guíe en la oración. Usted termina con la oración de gratitud y Amén, presentándonos al Señor, y comenzamos de lleno con los argumentos. amén, amén. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, en esta noche queremos primeramente reconocer que tú eres Dios Todopoderoso, grande y misericordioso, Señor. Gracias te damos, Señor, por estar en este momento, Señor, compartiendo, Señor, este maravilloso estudio, Dios mío, de la introducción, Señor, al Nuevo Testamento. Te damos gracias por nuestro maestro, nuestro pastor Daniel. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, a través de él y todo lo que hemos aprendido. Te pedimos en esta hora, Señor, que cada uno de los momentos, las palabras y este estudio, Señor, también sea para nosotros, Señor, el entender más de lo que nos falta cada día. Gracias por todos los hermanos que se están conectando, por todos los que van a escuchar y por todos los que estamos aquí en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermana Patti. Comenzamos entonces con nuestra sexta clase. Avanzamos y ahí tenemos, ¿no?, el nombre de nuestra asignatura: Introducción al Nuevo Testamento. Vámonos de lleno al recordatorio para retomar algunos argumentos. Y estamos viendo a Israel bajo los babilonios, o en realidad lo que quedaba de Israel en un momento, las dos tribus del reino del sur, es decir, Judá y Benjamín, que fueron las que finalmente se fueron deportadas a Babilonia. Las otras 10 tribus que componían Israel, las 10 tribus del norte o del reino del norte, ya desaparecieron hace rato, ¿se acuerdan?, por mano de los asirios. Finalmente quedaron dos, Judá y Benjamín, que duraron un poquito más, que componían el reino del sur y cayeron bajo el dominio o el yugo babilónico. Aquí veíamos en esta línea de tiempo y recordábamos que en el año 605 cae Egipto, un entre comillas aliado de Israel en ese entonces, aliado entre comillas, porque a la hora de los que hubo no pasó nada. En nada quedó la alianza, y en el mismo año 605 se fue la primera deportación a Babilonia. Dijimos que los judíos se fueron cautivos en tres deportaciones, en tres grupos, ¿no? La primera en el año 605, la segunda en el año 597 y la tercera y última en el año 586. En la tercera y última fue finalmente que pasó, si alguien se recuerda, como gran hecho significativo que finalmente hizo que el pueblo ya quedara en el suelo. ¿Cuál fue? Mi hermana Patti activó el micrófono.
Pastor, la destrucción Sí, del templo, el la templo, destrucción del el templo, pastor. templo que hizo Salomón en el año, en la tercera deportación en el año 586 cayó el templo definitivamente. Así que vimos la clase anterior, no lo vamos a ver ahora como repaso, pero ahí vimos en detalle las razones de por qué se fueron cautivos y por qué se fueron cautivos 70 años, ¿no? No guardaron el año sabático, no escucharon a los profetas, etcétera, ¿no? Así que vimos varias razones de por qué fueron 70 años de cautiverio. Avanzamos. Vimos varias cositas que se fueron construyendo o que bajo esa dominación babilónica sobre Israel surgieron. Y dijimos que surge como primera cosa el movimiento llamado, si alguien lo recuerda por ahí, mi hermano Cristian, mi hermana Eli, mi hermana Meli, que también participó, si alguien lo recuerda por ahí. Ya estando en la cautivos en Babilonia, surgió un movimiento, llamémoslo así, una forma nueva de enfrentar la vida. Y si hablamos de enfrentar la vida, de enfrentar la fe, de enfrentar la relación con Dios. ¿Cuál fue ese movimiento, si alguien se recuerda? El movimiento tiene nombre hasta el día de hoy, Judaísmo. el judaísmo. Sí, muy bien. Ahí nace el judaísmo. ¿Y por qué nace el judaísmo? Es un celo que nace porque dijeron, ¿por qué nos vinimos cautivos? Por no guardar la ley. Así que ahora el judaísmo, ¿cuál va a ser su celo máximo? Van a vivir para eso, para guardar la ley, ¿no? ¿Por qué nos vinimos cautivos? Porque no escuchamos a los profetas. Ahora va a haber un énfasis sumamente importante en los libros de los profetas y van a andar leyendo profecías por todos lados. Obviamente el judaísmo nace porque si están en suelo extranjero, no quiere que le pase lo mismo que pasó a las 10 tribus del norte, ¿no? Que perdieron su identidad al mezclarse con otros pueblos, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Qué van a hacer entonces no todos, pero la gran mayoría de los cautivos en Babilonia? Celo por su nacionalidad, celo por guardar sus tradiciones. Y todo eso a ese movimiento que tenía celo por su nacionalidad, celo por guardar la ley, celo por guardar su religión, celo por guardar varios aspectos de su cultura, le vamos a llamar judaísmo. Lo vimos en la clase pasada, lo recordamos. Y ahora veremos una de las instituciones que también nacen durante la cautividad en Babilonia, que la vamos a encontrar fuerte en el Nuevo Testamento. El judaísmo es súper fuerte en el Nuevo Testamento. A Cristo lo acusan de no guardar la ley, a Cristo lo acusan de falso profeta, a Cristo lo acusan de ser un judío no nacionalista porque andaba con paganos, con gente de otro lado. Ahí se ve que ese judaísmo va a estar presente en el mundo del Nuevo Testamento. ¿Quién enfrentará este judaísmo también muy celoso? No solamente Cristo, otra figura importante en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿quién? Si alguien se atreve a decir, hay un personaje muy conocido en el Nuevo Testamento que va a enfrentar a este judaísmo también, que no solamente enfrentó al Señor. ¿Quién más? ¿Pablo? Ah, Manu Cristian. ¿Pablo? Obviamente, sí, de hecho, hay varios escritos del Nuevo Testamento hechos por el apóstol Pablo, motivados por este judaísmo celoso de una nueva religión, ¿no? De una nueva fe que hable de Dios, hablando del cristianismo. Así que ese judaísmo va a estar súper presente eh, en el Nuevo Testamento. Y una de las instituciones que nace bajo el alero del judaísmo, eh, donde Cristo va a tener un rol protagónico ahí, y el mismo apóstol Pablo también en los inicios de su ministerio, el Señor igual, sobre todo en el inicio de su ministerio, van a hacer uso mucho de esta institución que nace también durante la cautividad y que pertenece a este movimiento llamado judaísmo. Y lo adelantamos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si alguien lo recuerda, si no, lo pasamos a ver a continuación. A la una, a las dos, a las tres, Sinagogas. la sinagoga. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La sinagoga nace durante el cautiverio babilónico, principalmente ¿por qué? Que alguien responda que no sea el pastor Pedro.
Dijimos la semana pasada, si alguien lo recuerda, ¿por qué van a hacer en la sinagoga? Porque bien lo recordó mi hermana Patti al principio de la clase, porque les falta algo muy importante, que está en el suelo, y menos lo van a tener allá en un suelo extranjero, en Babilonia. A falta de templo, buena es la sinagoga. Y la sinagoga va a tratar de, en parte, eh, suplir esa carencia, ¿no? Así que vamos viendo la sinagoga, po. Esto que Cristo comienza su ministerio en la Galilea entrando a una sinagoga. Pablo, sus primeros viajes misioneros, ¿dónde entraba? En la sinagoga a predicar, etcétera. Amén. Vamos a ver entonces qué realidad estaba o qué se practicaba en una sinagoga. Veamos. Primero, leemos rápidamente: el surgimiento de la sinagoga señaló y estableció un nuevo centro de adoración. Tipo, correspondía a un lugar de reunión cuyo propósito era recitar la ley y leer los mandamientos. En la sinagoga eso hasta el día de hoy infaltable. ¿Por qué? ¿Por qué había que leer la ley? Porque precisamente por no cumplir la ley es que estaban cautivos. Entonces, misión uno de la sinagoga, estar todo el día recordando la ley. Tenían un sentido de centro social donde se encontraban los diferentes judíos de la ciudad. Todos los judíos repartidos en Babilonia, recuérdese que la Babilonia es súper grande, donde se encontraban para celebrar sus fiestas, para no perder su identidad nacional, en la sinagoga, ¿no? Y también tenía un rol de importancia, pues guardó y contribuyó al crecimiento del judaísmo, ¿vio? Funcionando como escuelas de la ley. ¿Ya? Aquí no solamente se recitaba la ley, sino que empiezan las escuelas de la ley, las escuelas de interpretación. Y es por eso que terminamos este primer párrafo diciendo que el rabino maestro representaba al sacerdote. ¿Dónde comienza el rabinato? ¿Dónde comienzan esta línea de grandes intérpretes de la ley, de doctores de la ley, que ayudaban al pueblo a interpretar la Torá, la ley? Llámese rabino, en la sinagoga, ¿no? Fue aquí, bajo el alero de esta institución nacida ya en el exilio babilónico, que surge esta figura como rabino, maestro, doctor, intérprete de la ley, que ayudaban y no solamente la recitaban, sino que también le daban cierta explicación, ¿no? Así que mire qué interesante ese rabinato que hasta el día de hoy cada sinagoga tiene, como lo que sería como el guía espiritual de ellos, que no solamente vela porque la ley esté presente, sino que explica cómo la cosa debería ser. Nace en la cautividad babilónica. ¿Qué más pasaba en una sinagoga? Y que incluso pasa hasta el día de hoy. Junto con el estudio de la Torá o de la ley, en la sinagoga se practicaban las ofrendas o sacrificios. Sí, ¿por qué? Por la imposibilidad de hacerlo en el templo, debido a que el templo estaba en el suelo. Hay que decirlo, después con el tiempo sabemos a la luz de las escrituras que el templo fue levantado, pero a algunos el templo les quedaba lejos. Entonces mantuvieron las sinagogas para poder tener estas escuelas de la ley, tener estos rabinos, ah, porque si no tenían que viajar demasiado, demasiado lejos, ¿no? Así que ahí también la ofrenda y los sacrificios se practicaban en la sinagoga. Era dirigida por un principal de la sinagoga. Era quien como autoridad presidía los servicios, resolvía disputas y presentaba las visitas. O sea, el principal de la sinagoga era una especie de administrador de la sinagoga. Y también tenían como una especie de guardatemplo que se llamaban los Hasán. Y este como guardatemplo era el encargado de llevar el horario de inicio y término del Shabbat y de las fiestas también, ¿no? Entonces la sinagoga tenía como un principal, como un maestro o guía espiritual llamada rabino, tenía como una especie de administrador de la sinagoga, que era quien veía los cultos, quien traía, qué visita entraba, qué visita no, y también había como un guardatemplo que se preocupaba
sobre todo de llevar los horarios del Shabbat, del sábado y de las fiestas, ¿no? Eran construcciones apropiadas para el culto, la enseñanza, equipadas con lo necesario para guardar los rollos de la ley y dar comodidad para quienes escuchaban. Atención con esto, porque vamos a ver un poquito así, bien superficialmente, cómo era un culto en la sinagoga. Y esto usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, esta estructura. ¿Cómo partía un culto en la sinagoga? Obviamente tenía que partir recitando el credo judío o el Shema, que lo hemos estudiado en otras instancias o que usted también conoce por haberlo estudiado en esas mismas instancias o en otro lado, ¿no? Lo primero que se decía al comenzar un culto en la sinagoga era recitar lo que para nosotros es Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 5, ¿no? Ahí está: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Obviamente tenían que recitar esto. ¿Por qué? Porque entre las razones de que el pueblo está cautivo fue porque el pueblo se fue contra otro Dios, o sea, se fue a adorar otros dioses antes de ser cautivos. También, ¿por qué recordaban esto? Porque en Babilonia existen muchos dioses y la tentación de irse detrás de esos dioses es grande. Entonces, lo primero, escucha Israel, Jehová tu Dios es uno, no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, es uno. Recuerda que por adorar a otros llegamos cautivos acá y también ten presente que aquí en Babilonia hay muchos otros dioses, no te vayas a tentar a seguirlos a ellos. Y a Jehová hay que amarlo, ¿no? De corazón, de alma y con todas tus fuerzas. Eso siempre, hasta el día de hoy también usted lo puede encontrar en una sinagoga. Una vez que recitaban esto, era acompañado por exclamaciones de alabanza llamadas Bejarot, ¿ya? Que era como que los judíos son bien expresivos a la hora de cuando recitan las escrituras. Yo he estado en instancias así y cuando leen una porción donde dice que Dios le ama, que Dios los quiere bendecir, etcétera, ellos aplauden y hacen vítores. Esos son los Bejarot, como que ellos son muy expresivos a la hora de expresar el dolor y también la alegría. Obviamente ahí, cuando recitan la palabra del Señor, sobre todo este Shema hebreo, este credo judío de que Dios es uno, que Jehová es uno, lo harán con esas exclamaciones de gozo y de alegría. ¿Qué venía después o qué viene después de un culto en la sinagoga? Pensemos esa sinagoga de allá de la cautividad. Había una oración ritual y oración individual en silencio para todos. Eso también hasta el día de hoy. Dicen, vamos a orar. Y todos calladitos, todos cabeza agacha y nadie habla. Una oración interna. Y también una oración ritual, es decir, con un guía. Nosotros generalmente tenemos esa oración que podemos llamarle ritual en este contexto. Nosotros decimos, vamos a orar, que pase la hermana Patti, que pase la hermana Graciela y ore. Y ella ora y los demás confirmamos, amén, amén, amén. Ellos también tienen eso, pero también dentro de la sinagoga hay un momento que nadie ora por ti. Llega un momento en que eres tú y Dios nomás y todos en silencio. Esa oración es individual. Así que también se practicaba eso en la sinagoga. Atención con esto. Había una lectura de las escrituras, pasajes especiales de la ley. Leían lo que sería para nosotros un devocional, ¿no? Porque leían las escrituras, leían pasajes especiales de la ley, para los días de fiesta sobre todo, y se leía también a los profetas. Ahora yo pondría un 7 o le daría un regalito a quien se atreva a responder esto. Creo que lo dije hace unos minutos atrás. Nunca va a faltar la lectura de la ley, y en especial a los profetas. ¿Por qué creen que es tan importante leer a los profetas en una sinagoga?
No solamente la ley sí o sí, pues. Pero ¿por qué cree usted que esto era importante en una sinagoga allá en la cautividad babilónica, sobre todo? No olvidemos que estamos hablando de eso. ¿Por qué cree usted que era tan importante recitar a un profeta? Por favor, atrévase, dé una opinión, no tenga miedo. Pastor, Dígame, hermana puede Eli. ser, bueno, creo que debió ser porque ellos querían traer el recuerdo de su tierra a este cautiverio y no olvidarlo nunca, sino que repetirlo de generación en generación para que no se olvide. Sí, casi, casi. Sí, yo creo que eso aplica para la ley y para los profetas, ¿no? Sí, pues yo, la palabra, siempre para que no se nos olvide y la pondrá en el Pues, dintel de todo eso. Pero creo que, que la pregunta apunta más específica. ¿Por qué usted pues, cree en especial leían los profetas allá en la cautividad? pues Tiene les trae esperanza. muy bien, gracias, Tefi. Porque recuérdense que se leían los profetas para no olvidar la promesa mesiánica de liberación. Estamos aquí cautivos, estamos pasándola mal, pero un día el Señor mandará a su ungido, un día el Señor mandará al libertador, un día el Señor mandará al Mesías y nos sacará de acá y nos sacará de todo yugo. ¿Y quién y la ley no habla mucho del Mesías? ¿Quiénes son los libros del Antiguo Testamento que más alimentan la esperanza mesiánica? Los profetas. Los profetas son los que más hablan y algunos en particulares. Sabemos que Isaías, que es un profeta antes de la cautividad, el profeta, de hecho, no sé si lo han escuchado, pero a Isaías se le dice el evangelista del Antiguo Testamento, tanto que habla de la labor del Mesías y lo que él hará, ¿no? Y hay una segunda razón que esta la explico yo, que tiene que ver cuando lo estudiamos en la clase pasada también, se lee mucho a los profetas, ¿por qué? Porque cayeron en cautiverio por no guardar la ley y por no escuchar a los profetas. Y los profetas les dijeron todo el rato que el Señor algún día iba a cobrar lo que le estaban debiendo. Los profetas anunciaron que eso venía, no hicieron caso, ¿no? Entonces, en una sinagoga, pensemos en la cautividad, la palabra profética dicha anteriormente por los hombres inspirados por Dios era muy importante. Estamos cautivos porque no guardamos la ley. Entonces en una sinagoga se lee la ley todo el día y se enseña, el rabino la enseña, es una escuela de la ley. Estamos cautivos porque no escuchamos a los profetas, así que en todo culto de una sinagoga se lee a los profetas, se lee a los profetas, y también en una sinagoga se lee a los profetas, porque ¿quién nos puede sacar de acá? El Mesías, ¿no? Y no solamente sacar de acá, se va a encargar de nunca más estemos en esta condición, ¿no? Así que es importante. Nótese, se leía la palabra, se leía a los profetas y se hacía un sermón para explicar lo leído, ¿no? Tal cual nosotros muchas veces leemos una porción de la palabra a modo de devocional y lo explicamos. Las predicaciones, leemos una porción de la palabra y se explica. Hasta ahí creo que es de fácil entendimiento. Y había una bendición de un miembro sacerdotal, perdón, o una oración final para despedir el culto. Y, y también eso es muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Una bendición final, una oración final para que todos que se fueran a sus hogares, recuérdense que ellos están dispersos en toda la ciudad de Babilonia, eh, para irse a sus hogares dejando la sinagoga. Ahora, esta sinagoga, esta institución nos va a seguir hasta los tiempos del Nuevo Testamento. El sistema les funcionó tan bien que una vez que volvieron a la tierra, me estoy adelantando en la materia, las sinagogas siguieron. Y ustedes saben que los judíos no solamente vivían ahí en la Palestina, sino que había judíos en Egipto, había judíos en Siria y en otros lados, en el Asia,
porque el pueblo judío siempre fue un pueblo perseguido, entonces a lo largo de su historia se esparcieron por todos lados, y este modelo de la sinagoga que nació en la cautividad babilónica les sirvió tanto que lo replicaron después y lo mantuvieron, sobre todo para los judíos que vivían lejos de la tierra santa, por decirlo así, de la Palestina. Entonces, por eso usted va a encontrar que el apóstol Pablo fue a Éfeso, el apóstol Pablo fue a Galacia, y allá donde se metía a predicar, en la sinagoga, porque había sinagoga en esos lugares, sobre todo alejados del templo, ¿no? Y usted ve que Cristo también en su ministerio entró varias veces a una sinagoga. Ahora miren qué lindo, porque ¿dónde podemos ver esta estructura cúltica? Eh, en los evangelios, ¿no? Atención con esto porque es súper importante identificar esto. Cuando Cristo entra en la sinagoga de Galilea, en específico en la sinagoga de Nazaret, ¿qué hace? Miren, obviamente tienen que haber recitado el Shema, tienen que haber hecho la oración individual y la grupal, pero Cristo se para y ¿qué lee? Una lectura especial, mire el cursor, y no lee cualquier cosa. ¿Qué es lo que lee? Al profeta Isaías. Isaías. Y el Espíritu Isaías. del Señor está sobre mí, y lo leyó como correspondía leer. Y después, ¿qué hizo Cristo? Sigamos ¿cuál era el otro punto que viene después de la lectura del profeta? Explicar lo leído. Y el Señor, una vez que explicó, o sea, leyó el profeta Isaías, pasó a explicarlo. ¿Y cuál fue la explicación que hizo el Señor? Y ahí paró pelos. Hoy esta escritura se ha cumplido. Dije. Esa fue su explicación. Él siguió la liturgia como es, lee la porción que estaba ahí, lee al profeta, y obviamente, porque no podía faltar eso, ¿no? Y pasa a explicarlo, y su explicación es que hoy esta escritura ante vosotros se ha cumplido. Arrepentidos porque el reino de los cielos que tanto esperaron por fin se acercó. Bienaventurados los que de mí no se avergüencen, va a decir ahí. Ah, y ahí obviamente dice el texto que algunos ya querían tirarle piedra y matarlo desde un inicio. Así que si se fija, Cristo se metió a la sinagoga allá en Nazaret, hizo lo que tenía que hacer, siguió el culto, leyó al profeta, lo explicó, y su explicación era que finalmente esa palabra había llegado, ¿no? Así que podemos ver ahí en los evangelios el cumplimiento de esta estructura litúrgica de la sinagoga. Así que, qué bonito. Y ya dijimos y lo recalcamos para los que se sumaron recientemente, esta sinagoga los vamos a ver en los evangelios, los vamos a ver en el libro de los Hechos, principalmente en los libros de narrativos que tiene el Nuevo Testamento. Y esta sinagoga que pertenece a ese movimiento judaísmo que nació bajo el alero del movimiento llamado judaísmo, que también nació ese movimiento en la cautividad babilónica, será ese judaísmo que el Señor también tendrá que hacerle frente, el apóstol Pablo le hará frente, no solamente en el libro de los Hechos como una narrativa histórica, sino que le hará frente también en sus escritos. Sí. Eh, a usted encontrará esos argumentos. Eso para poner término a la cautividad judía en Babilonia, ¿ya? Para que vea que el mundo del Nuevo Testamento, perdón, como construcción histórica, lo estamos cumpliendo, ¿no? Sabemos que el mundo del Nuevo Testamento, lo que está pasando ahí, es la suma de muchos acontecimientos, y vimos que parte importante de ese mundo donde se desarrolla el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, hay una parte importante que nace bajo esta cautividad en Babilonia. Ahora yo le motivo a que, como le digo, le voy a pedir al pastor Pedro, si está por ahí, que abra el libro de Apocalipsis,
porque yo quiero que le tomemos importancia a esta nueva forma que estamos estudiando, porque para poder entender cosas del Nuevo Testamento, sí o sí tenemos que entender esta parte como histórica. Yo sé que muchos hermanos se decepcionan a veces por estudiar de esta forma, pero es la única manera de entender cosas que aparecen en el Nuevo Testamento y nos hagan eco. Por ejemplo, tenemos que entender esta Babilonia y lo que pasó ahí y lo que a los judíos les pasó ahí para entender un libro tan importante y tan mal entendido como Apocalipsis. Porque mire, solo entendiendo la Babilonia antigua podremos entender la Babilonia o qué habla el apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis de parte del Señor. Mire, Pastor Pedro, ahí están a la derecha los versículos de Apocalipsis en el capítulo 17 y 18. Yo voy a leer lo que dice Jeremías. Jeremías dijimos que es el profeta que está avisando que los babilonios vienen. Es el profeta que vive todo el proceso cuando los babilonios invaden. Es el profeta que ve cómo se llevaron cautivos a los judíos en estas 3 deportaciones. Y solamente entendiendo esa Babilonia desde el punto de vista histórico, como lo estamos viendo nosotros, y lo que pasó ahí, que nació la sinagoga, lo que hemos visto, que nació el judaísmo y tantas otras cosas que dejamos de lado, que algún día esperamos estudiar, solo así podremos estudiar Apocalipsis y las menciones que se nos hacen de esta Babilonia. Pero un poquito voy a tomar agüita. Mire lo que dice Jeremías capítulo 51, solo por hacer el ejercicio. Jeremías capítulo 51, verso 13. Dice, tú, la que moras entre muchas aguas. ¿Se acuerdan que vimos cuando vimos los mapas de Babilonia? ¿Qué atravesaba la ciudad? Los ríos. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y mire lo que dice Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Oh, mire, si se fija, tanto el profeta en Jeremías 51:13 como el apóstol Juan en Apocalipsis 17:1, ¿qué es lo que le enrostran a esta ciudad tan maravillosa, tan potente, tan jactanciosa? Que mora sobre muchas aguas y que tiene muchas aguas. Y vimos que Babilonia tenía muchas aguas, pero Juan dice, se viene una nueva Babilonia y se va a jactar de esas muchas aguas. Entonces, si se fijan, van trayendo argumentos similares. Mire, Jeremías 51:8 dice, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Y lo que dice el 14:8 de Apocalipsis. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Vieron? Nuevamente, Jeremías ha caído, está profetizando que esa ciudad maravillosa de la antigüedad va a caer. Juan dice, viene una nueva Babilonia y que también cayó en Apocalipsis. Entonces, para entender por qué Juan le dice o dice de respecto a la profecía del Apocalipsis, cayó Babilonia, ¿qué tenemos que conocer? La Babilonia del pasado, ¿no? Y todo lo que ahí pasó. Yo lo vamos a dejar hasta ahí porque se entiende estos paralelos que yo quise hacer. Por eso le puse aquí, hay una Babilonia histórica, que es la que acabamos de revisar, que pasaron muchas cosas ahí, que el pueblo se distorsionó y que la ciudad también pasaban cosas bien abominables ante Dios y que cayó. Y Juan dice, viene una Babilonia futura. Entonces, para entender esa Babilonia futura, hay que entender la anterior y que también en esa Babilonia futura
Van a pasar cosas abominables delante de Dios, pero finalmente, ¿qué va a pasar? Va a caer, ¿no? La Babilonia antigua se jactaba de las muchas aguas, la futura, la que viene, la del final de tiempos, también se va a jactar de eso. Entonces ahí vamos entendiendo eh, eh, un poquito el contexto del Nuevo Testamento, ¿no? Que esa es nuestra idea, ir teniendo en consideración cositas del Nuevo Testamento. Así que no sé si se entendió, espero que se haya entendido, si no me hacen preguntitas nomás, pero estamos tratando, insisto, de no desviarnos de nuestro propósito en este estudio, darle contexto al Nuevo Testamento. Entonces, para entender, como le digo, un libro tan importante como Apocalipsis, que se nombra muchas veces a una Babilonia que cae, ¿por qué Juan le llamará Babilonia? Bueno, ¿cuál es nuestra referencia para que el apóstol Juan le llame Babilonia a eso que viene futuramente? Tenemos que estudiar más a profundidad lo que acabamos de estudiar. ¿Cómo cayeron los judíos cautivos? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo, hermana Patti, que mira tan atentamente, la voy a tomar como ejemplo. ¿No será que si Juan dice, viene una Babilonia, ya? Nosotros ya estudiamos por qué el pueblo judío cayó en cautiverio. ¿Se me lo puede responder o recordar? No solo la hermana Patti, alguien más que quiera. Sí, Babilonia cayó en ¿Por qué, cautiverio. por qué los judíos cayeron cautivos en esa Cayeron Babilonia? bajo, bueno, dice primero que el Señor le había dado un Y no los cumplieron, ¿no? mandato que no, Muy bien. ¿cierto? No No escucharon lo la cumplieron, palabra. ¿ya? ¿Sí? No, Con eso no lo estamos, escucharon, hermana Patita, ¿no? Con una nomás. ya, Muchas gracias. ya. Cayeron cautivos en una Babilonia, el pueblo de Dios, por no cumplir su palabra. ¿No estará diciendo Juan que viene una Babilonia? ¿Y quiénes serán los que estén inmersos en esa Babilonia? ¿Los que cumplan o no cumplan la palabra de Dios? Lo que cumpla. Los que no cumplan, po. ¿Y eran conocedores de Dios? A la Babilonia no cayeron cautivos gente que no lo conocía. Listo. Dijimos que en la Babilonia el pueblo judío ahí se corrompió. Algunos guardaron la ley, hicieron la sinagoga, todo, un ultracelo. Pero otros, vieron que es casi una bendición haber sido cautivo. ¿No estará diciéndonos Juan que viene una nueva Babilonia donde el pueblo de Dios se corromperá? Puede ser, ¿no? Entonces ahí nosotros es importante ver, estudiar lo que hemos estudiado. Hay que ponerse en el otro lado. Dijimos que surgió en la Babilonia un judaísmo celoso, tan celoso que se fue para el otro lado y distorsionaron también la palabra de Dios. No vaya a ser también que en esa Babilonia que se nos viene por defender, entre comillas, el nombre de Dios, nos vamos para el otro lado. Que ya, que ya nadie puede entrar y que esto es casi para unos pocos. ¿Se acuerdan que ese judaísmo empezó a decir, los samaritanos son inmundos, las mujeres son inmundas? Y se fueron para el otro lado también. Puede ser también, ¿no? Entonces, creo que es eh, lo dejo como argumento para que lo tengamos presente en esta idea nuestra de darle contexto al Nuevo Testamento. Amén. Pastor, Dígame, hermana una, Pati. una consulta. Diga lo que quiera. Por eso el Señor Jesús le decía por eso el Señor Jesús le decía a todo esto sacerdote, esta secta judaiza, los que un gran hacía lo que tenían que hacer. ¿A eso se refería?
Le escucho cortado, hermana Pati. No sé si soy yo. Le, A ent- los hace pueblo, le entendí como ahí entrecortar yo la no lo escucho muy pregunta. bien, pero eh, que el yugo que les ponían ellos como al pueblo y ellos no hacían lo que tenían que hacer, a eso se refería el Señor, de que un día Probablemente. también se iba a corromper el pueblo a través de eso. Sí, ¿Podría pues, ser? sí, no es descartable para nada. Es más, yo me creo que muy cerca de eso, ¿no? O sea, si se fija, tenemos los dos escenarios. Unos judíos que llegaron a Babilonia y se dejaron encandilar por los dioses de allá, por la vida de allá, vieron la posibilidad de ganar plata fácil, estafando, porque allá aprendieron todo eso, y el pueblo se corrompió de esa forma, ¿no? Y Babilonia significa ese tipo de corrupción. Pero también está el otro lado, que nació el judaísmo, ese judaísmo celoso, celoso en extremo, que terminó siendo discriminatorio, que Dios es para algunos pocos. Nació ese judaísmo que algunos pocos podían hablar de Dios, que unos pocos entregaban la buena ofrenda, y vemos que también eso es una especie de corrupción, que son los que el Señor les dice lo que usted estaba nombrando, que ponen carga pesada al resto y ellos no las llevan. Entonces, Babilonia, bajo esas dos miradas, de uno y otro lado, significa un mal bien grande al pueblo de Dios, para uno y para otro lado. Y Juan dice, se viene una nueva Babilonia que puede estar compuesta por esas dos realidades, que el pueblo de Dios, ahora llamado iglesia, se deje fascinar por un mundo y sea sinvergüenza, eh, etcétera, que abuse de sus propios hermanos, que se vaya atrás de otros dioses, que se vaya detrás de otras formas de adoración, pero también puede ser que esa Babilonia futura que viene, que Juan habla en el Apocalipsis, la que finalmente va a caer, se refiera también a esa fe que, que es tan celosa, malamente celosa, que finalmente le prohíbe la realidad de Dios y toda su gracia y bendiciones a la gente. Que usted no diezma, entonces no podemos orar por usted. Ay, que usted no diezma, así que no puede participar de la cena. Hay celos que en el tiempo toman un mal camino. Entonces, quizá esa Babilonia que ya fue es la que tenemos que conocer para entender bien la que se nos viene y estar preparados. Y esa es la intención de este estudio, que aprendamos que como las cosas que pasaron no hay que desecharlas porque esas afectaron el mundo del Nuevo Testamento y entendiéndolas así también nos sirve a nosotros para, por ejemplo, estudiar el libro Apocalipsis de las cosas que están por venir. Pastor Pedro levantó la mano. Sí, quizás será una apreciación personal. Recordar también de que nosotros cuando hablamos del cautiverio babilónico, pensamos al tiro y lo comparamos con el cautiverio en Egipto, y fue un cautiverio bastante diferente, porque a la Babilonia que llegaron ellos no era una Babilonia que era un pueblito chico, sino era una tremenda ciudad, la más adelantada del tiempo, con las hermosuras más grandes, los adelantos. Entonces por ese lado también ellos se encantaron, y por eso también empezaron a desviarse por eso mismo, porque lo que vieron ahí es algo a lo que no estaban acostumbrados para nada ellos. De una Jerusalén, un pueblo mucho más rudimentario, a una ciudad cosmopolita y llena de maravillas, y rica, po, rica. Entonces, de repente nosotros también tenemos que pensar que esa forma a nosotros nos puede engañar, vamos por ese lado también, muchas veces nos encandilamos con cosas que nos apartan de Dios. Una aplicación no es. Puede ser, pues, por eso todas esas cositas que pasaron, que dieron, que esas cosas que tuvieron una preponderancia para que los judíos se fueran cautivos a la Babilonia, no escuchar la ley, no escuchar a los profetas. Esas cosas que sucedieron ya estando en la Babilonia,
como eso de irse detrás de otros dioses, eh, aprender todo lo malo del sistema babilónico en términos económicos, culturales, sociales. Todas esas cosas hay que aprenderlas para poder entender lo que va a pasar en esa Babilonia que Juan nos dice. Y no solamente la que Juan nos dice en Apocalipsis. Cuando Pedro escribe su segunda epístola, no, su primera epístola, perdón, él dice, yo me despido y la iglesia que está conmigo desde Babilonia. Y Pedro no está hablando de la Babilonia, él no está en Babilonia. Lo más probable es que esté en la ciudad de Roma. Pero al ver las atrocidades que pasan en Roma, él dice es como estar en Babilonia. Y vieron ahí, y ahí también entendemos lo que estaba pasando en Roma también. El- Así que espero que hayamos eh, dimensionado un poquito esto y sigamos con usted con el tiempo, pueda seguir estudiando lo que pasó ahí en Babilonia y cómo impactó el mundo en el Nuevo Testamento. Y si impacta el mundo en el Nuevo Testamento, de cierto también nos sirve a nosotros para entender nuestro mundo. Vámonos nos queda poquito. Quiero dejar como introducción, porque los babilonios finalmente caerán, sí, y caerán bajo un imperio bastante distintos. Ya los babilonios, ¿se acuerdan que vimos que las 10 tribus del norte cayeron bajo el imperio asirio, pero los asirios cayeron bajo los babilonios? Bueno, ahora los babilonios caerán en manos de un imperio que trajo muchos, entre comillas, beneficios también al pueblo judío, porque supuestamente lo que fue esa cautividad en Babilonia. Y me refiero al imperio persa. ¿Quiénes van a conquistar a los babilonios? Los persas. Y aquí yo puse una línea de tiempo nuevamente para entender los acontecimientos más significativos del, de esta conquista, nueva conquista sobre Israel, ¿no? En el año 539, Ciro II, conocido en la historia también como Ciro el Grande, invade y conquista Babilonia y cambia el escenario judío en tierra ajena. Mires esta línea de tiempo, le puse colorcitos, porque en el año 539 Ciro conquista la ciudad de Babilonia, se cumplieron los 70 años y Ciro va a decirle a los judíos, ¿y ustedes de dónde son? No, nosotros somos de allá de la Palestina. ¿Y qué hacen aquí? Eh, no, Nabucodonosor y los babilonios nos trajeron aquí cautivos. Y, que no, perdimos el templo y todo allá. Y Ciro, ¿qué hace? Los manda de vuelta. Así que, y los va a mandar de vuelta tal cual llegaron. Llegaron en 3 deportaciones, se van a ir en 3 retornos. Todos tenían que cumplir los 70 años. Así que, de mano de parte del Señor. Así que miren, en el año 539 Ciro conquista Babilonia. Al otro año, en el 538, el primer retorno de judíos a su tierra, con un edicto que hizo Ciro II, quien lideró ese primer retorno, Zorobabel. ¿Y cuál era la instrucción? Devuélvete y construye el templo. Esa historia ahí yo le puse las citas bíblicas, la puede encontrar en Esdras capítulo 1, verso 1 al 4 y Esdras capítulo 6, verso 3 al 5. En el año 458 se devuelve el segundo grupo de judíos cautivos en Babilonia. ¿Quién redacta el edicto que se tienen que devolver? Ya no estaba Ciro, murió, así que fue Artajerjes, otro rey persa. ¿Quién lideró ese segundo retorno? Esdras, ¿ya? ¿Y cuál fue la misión que le dieron a Esdras?
hermosear y honrar la casa de Jehová. Zorobabel anda y reconstrúyela, a Esdras anda y hermoséala. Y finalmente el tercer retorno de judíos desde Babilonia a su tierra natal, a la Palestina. ¿Quién los mandó de vuelta? También Artajerjes. ¿Quién lideró ese retorno? Nehemías. ¿Y cuál fue la instrucción que se le dio a Nehemías? Esa la sabemos todos, ¿no? Reedifica los muros de Jerusalén. A uno reedifica el templo, el otro hermosea el templo, pero pucha, el templo estaba así como sin resguardo, la ciudad estaba sin resguardo, entraban y la saqueaban, así que Nehemías anda y construye los muros de la ciudad, ¿ya? Eso también está, esa historia está en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 9, si la quiere leer, ¿ya? Decíamos que los persas eran terrible buena onda. Sí, aquí son tan buena onda que usted lo puede ver, ¿no? Los mandaron de vuelta y les dijeron, vayan y construyan su templo, hermoséenlo, hagan los muros y se pusieron hasta con plata. Sí, y todo lo que se robó Nabucodonosor y los babilonios del templo, los vasos de oro, los utensilios de oro, todo, también se los devolvió, ¿ya? Pero usted cree que fue porque Ciro era buena onda. ¿Usted cree que esto fue porque Artajerjes era buena onda? Puede ser, eso lo dice la historia. Pero mire lo que dice la Biblia, y lo anunció 200 años antes, por boca del profeta Isaías. Esto estaba todo en el plan del Señor, porque el Señor se cobró los 70 años y el Señor avisó en boca de Isaías, un profeta antes de la cautividad. El Señor dijo, yo me voy a cobrar esto, pero también lo voy a traer de vuelta. Esto era todo plan del Señor. Y mire lo que dice Isaías capítulo 44, verso 26, hasta el capítulo 45, verso 1. Esto estaba todo en el plan de Dios. Aquí nada se mueve sin que yo lo diga. No es que Ciro sea buena onda, no es que Artajerjes sea buena onda, sino que ellos hacen lo que yo digo que tienen que hacer. Por muy grande que sea Ciro, por muy espectacular y majestuoso que sea Artajerjes, ellos están a mi disposición y ellos harán lo que yo hago y lo que yo digo, porque ellos son reyes terrenales, mas yo soy el rey de reyes, señor de señores. Mire lo que anunciaba el Señor por boca de Isaías. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán. ¿Vieron? Y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Mire lo que dice el Señor de Ciro. Ciro es mi pastor, oh mi siervo, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ciro va a decir, Jerusalén, vayan y construyanla, vayan y edifiquen el templo. ¿Pero por qué lo va a decir? Porque Ciro está a mi servicio. Él va a hacer lo que yo digo, dice el Señor. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, o a su siervo, a su servidor, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Finalmente Ciro con toda su gloria, Artajerjes con toda su gloria, ¿quién es el que estaba detrás diciendo, estos yo los voy a ocupar para mi propósito? Y si están mandando de vuelta al pueblo para que edifique el templo, para que edifique la ciudad, para que edifique los muros, es porque yo lo estoy diciendo, porque yo les voy a decir a ellos, edifiquen, reconstruyan. Lo dijo el profeta Isaías unos 200 años antes que Ciro apareciera en el mapa.
Esto era todo plan del Señor. Qué interesante, ¿no? Así que qué maravilloso que pensemos eso al día de hoy, ¿no? Todo está en el plan del Señor. Puede aparecer, yo de repente digo, tranquilo, que andan algunos cristianos más asustados que Vladimir Putin y Ucrania y el de Corea del Norte. No, que son gallos poderosos, déspotas. Tranquilo, si el mundo va a desaparecer, cuando el Señor diga, pueden tener las bombas nucleares que puedan, que quieran, pero el mundo se mueve conforme a lo que el Señor dictamine. Así que hay que estar tranquilo, iglesia, de esas cosas. Ahí les pongo un mapita para que más o menos sepan. Ahí está las conquistas de Ciro. Miren. Y aquí está nuestra querida Jerusalén, ahí donde estoy moviendo el puntero. Ahí está nuestra querida Jerusalén. Termino diciendo de los persas lo siguiente. Veamos un poquito y repasemos los beneficios de la administración persa o de las conquistas persas. Yo les dije que eran totalmente distintos a los babilonios. Y miren lo que hicieron, por ejemplo, los persas. Mantuvieron estructuras administrativas locales, es decir, ellos respetaban cómo los pueblos se gobernaban. Por ejemplo, aminoraban lo impositivo del comercio y bajaban por general todos los impuestos. Cobran lo que tenían que cobrar nomás, pero ellos decían que los pueblos tengan su propio dinero y se administren solos y que surjan, porque si surgen ellos, es más beneficio para nosotros. Los persas también facilitaban el comercio mediante la construcción de caminos y de canales navegables. Además, unificaban territorialmente los caminos para que fuesen menos peligrosos. Usted sabe, pues había saltadores de camino, ladrones en el camino. Los persas construyeron caminos, rutas navegables para agilizar el comercio, porque si los pueblos surgían económicamente, evitando el robo y fomentando la exportación y la importación, como diríamos en términos modernos, los persas cobraban impuestos, entonces si los pueblos surgían, era más impuesto para ellos. Así que en ese sentido era súper buena onda. Miren, los persas creaban reservas de moneda en distintos puntos de difusión del imperio y fomentaban el crédito. Así, Pastor Pedro quiere tener un emprendimiento, le prestamos la plata. Y guardaban monedas para hacer préstamos. Y así el Pastor Pedro hacía su emprendimiento y llegaban ellos y cobraban su impuesto. Pero fomentaban eso. Decía, habían guarniciones, ya repartidas por el imperio, donde un poco hacían lo que hizo José, guardar alimentos para los tiempos de escasez, po. No podían tener a todos los pueblos que ellos conquistaban con hambre, porque si no, no producían. Un sistema unificado de pesos, de medidas, para que todos hablaran el mismo idioma, ¿no? Sería como el euro moderno. Fomentaban la productividad agrícola, algo ya dijimos, y todas estas medidas obviamente produjeron un auge a lo largo del imperio, desarrollaron la actividad económica y algunas regiones que rechazaban a los persas, después los amaban. Aquí yo le quiero mostrar otro mapita, porque este finalmente fue el máximo esplendor del imperio persa. Mire, llegaron hasta aquí, hasta el Valle de la India. Acá está nuestra querida Jerusalén. Ahí está el puntero, lo estoy mostrando. Así que ellos fomentaban que los pueblos que ellos conquistaban, que estaban bajo todo este color verde, pues, fueran pueblos bien establecidos, fueran pueblos que tuvieran su propio gobierno, que manejaran la productividad, porque todo eso finalmente era beneficio para ellos, ¿no? Así que los persas, se dice que los persas fueron como los fundadores modernos de los derechos humanos,
en el sentido de que trataban igual a todas las culturas que dominaban, como que tenían un sistema de justicia bien equitativo para todos igual, bien, bien buena onda los persas. Y para terminar, lo siguiente, en relación a nuestros queridos judíos, ¿cuál fue el beneficio para nuestros judíos? Ya dijimos que los liberaron de la cautividad, los mandaron de vuelta a la tierra y que construyeran su templo, construyeran sus casas, construyeran de nuevo sus, sus muros y hartas cositas más. Pues, por ejemplo, aquí puso. ¿Qué hicieron los persas con los judíos? El dominio persa era en su mayor parte moderado y tolerante, lo vimos, por lo cual los judíos gozaban de bastante libertad, todo lo contrario a Babilonia, pues estaban allá cautivos. De esta manera los judíos estaban felices de contar con un gobierno que respetara y a la vez apoyara su religión. Los persas, buena onda. Ya ustedes adoran a Dios, tienen un templo, tienen una ciudad, construyanlo. Lo vimos, ¿no? Reedifiquen, etc. ¿Qué más hicieron los persas con los judíos? Cuando Persia conquistó Babilonia, ahí en el año 539 como lo vimos, ganó también el control sobre el Estado judío. Siendo cautivos de Babilonia, el pueblo judío cayó bajo la jurisdicción de Ciro el Grande, ya lo vimos. Bajo Ciro y los gobernantes que siguieron, los siguientes gobernantes persas, los judíos gozaron de muchos privilegios. Mire, Ciro no solo permitió que los judíos regresaran a su tierra, sino que también les dio gran ayuda en esta tarea. Les dio plata. Ellos recibieron protección durante su viaje de regreso, además de asistencia financiera. Les dio cobertura militar y financiera. Ciro devolvió a los judíos los preciosos utensilios que Nabucodonosor se había robado. Se los devolvió. Y finalmente el pueblo hebreo fue tratado de manera justa bajo el gobierno de Persia, tanto en territorio persa como también cuando volvieron. Desde luego Israel no era libre, pero mientras reconocieran la supremacía de Persia y observara las leyes que los gobernaban, no era molestado ni tampoco sufría abuso alguno. Así que, eh, 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 bien, bien, bien tratados por los persas. Aquí les muestro un mapita y con esto terminamos. Aquí están el retorno del pueblo judío, los tres retornos del pueblo judío a la tierra, a la Palestina, a la tierra prometida, a su tierra, ¿no? Si se fijan aquí en el, con color violeta, está el primer retorno desde Babilonia. Dijimos que él lo lideró, Zorobabel, y aquí está, Dios, se fueron por arriba, bordeando los ríos para tener agüita, y aquí llegaron a Jerusalén. Pero ya el segundo y el tercer retorno, por mano de Esdras y Nehemías, si se fijan, miren, salieron de Babilonia y se fueron más directo, no se fueron tanto por arriba, sino que atravesaron, perdón, en cierta manera, el desierto de Arabia, y el Señor ahí los guardó, los cubrió, etcétera. En este color rojo fue la ruta del segundo y del tercer retorno. Pero un poquito. Fue tanta la buena onda de los persas con los judíos que ustedes dicen que podemos ver en el Nuevo Testamento de estos persas tan buena onda que, que nos impacta el Nuevo Testamento. Y esta es la reflexión final. Porque cuando los judíos estuvieron en Babilonia y fueron liberados por los persas vieron que eran muy buena onda. Y en esa buena onda los persas tenían una costumbre muy buena, que ellos decían, conquistamos a un pueblo y vimos que eran súper potenciadores de esos pueblos que ellos conquistaron. Entonces, cuando llegaron y se encontraron con los judíos, no solo les dijeron váyanse de vuelta y construyan su templo, la ciudad, los muros,
sino que ellos se empezaron a interiorizar de lo que hacía sus pueblos conquistados. En el caso del que nos convoca, ellos se empezaron a interiorizar del pueblo de Israel. Y los persas les preguntaban, permítame planteárselo así: oye, ¿y ustedes qué? Tenemos una ley. Oh, qué interesante. ¿Y qué tienen? Tenemos unos profetas. Uy, qué interesante usted. Y los persas empezaban a eh, alimentar, a instruir de los pueblos que ellos conquistaban. Entre esos pueblos, el pueblo judío. Y los... ¿Y qué pasó finalmente con estos persas que absorbieron mucha información, en nuestro caso del pueblo judío? Oye, mira, tenían una ley. Oye, mira, tenían unos profetas. Ojo, y estos profetas hablan de que viene un Salvador. Este pueblo espera a un Mesías. Este pueblo espera a un ungido. Y empezaron, cuando viene, cuando llega, empezaron a leer, a instruirse, ta, ta, ta. Hasta que un día, hermana Meli, hermana Eli, hasta que un día dijeron, oye, mira, hay una luna de color rojo. Parece que van a ser el Mesías judío. Y fueron para allá. Ah, no, no nació nada, dijeron. De repente vieron el cielo amarillo. Oh, parece que eso es una señal de un Mesías que van a nacer. Y fueron para allá de nuevo. No, no nació nada. Pero llegó el día en que vieron una estrella sobre Belén. ¿Y qué hicieron estos persas? Oye, mira, los judíos tienen una profecía de que en Belén nacería su Mesías. Justo hay una estrella en Belén. Vamos para allá. ¿Y qué pasó finalmente? Hasta que... Y los primeros que llegaron a rendirle honores al Mesías judío, al Mesías divino, no fueron los israelitas. ¿Quiénes fueron? Los persas, porque todo apunta a que los reyes magos, o los magos de Oriente, eran persas, y que ellos se nutrieron de la cultura judía cuando los dominaron, se nutrieron de la religión judía cuando los conquistaron, se nutrieron de la fe judía cuando ellos los conquistaron, y finalmente fueron los primeros que llegaron antes que los mismos judíos. Lo que no pudieron descifrar los judíos, lo descifraron ellos. Ahora, ¿cuál es? Y termino a modo de devocional con lo siguiente. ¿Qué moraleja nos deja eso? ¿O qué enseñanza nos deja eso? Si alguien quiere decir algo, habla su micrófono. Muchas cosas, pienso yo. La Lo de especie. los Reyes Magos, Sí, lo de los Magoy. los magos. Hermano, yo sufrí con eso. Ya. Eh, que, que igual uno puede influenciar en otros, los que no tienen incluso tu fe, Claro, y se puede revelar. muchas De gracias. hecho, demuestra que el Señor no solo venía a salvar a los judíos. Sí, pues, muchas gracias, Tefi. Primera cosa, ya nos deja claro que obviamente el Salvador no venía solamente para un pueblo, sino que venía por toda una realidad humana. Y nos habla de algo interesante también desde eso, desde el aporte de Tefi. Nos enseña también que alguien puede reconocer eh, que sin tener mucha cercanía, o haber mejor dicho de esta manera, que a veces el currículum no te sirve. Los judíos tenían la historia, tenían los escritos, tenían los profetas y no se dieron cuenta. Pero ellos quizás tenían la mitad de las cosas que tenían
los judíos en términos de profecía, de ley, pero sí pudieron llegar, porque hubo un deseo, una gana. Pastor Pedro, Sí, agregar algo también que, bueno, muchas enseñanzas se pueden aprender de eso, se pueden aplicar. Una de las cosas que a mí me llama mucho más la atención sobre este tema es que Dios ahí demuestra claramente que Él tiene el control de todas las cosas, que no se mueve nada, no pasa nada sin que Él lo permita, lo autorice, que todo está sujeto bajo su voluntad y Él usa a quien quiera usar, porque Él es Dios. yo, sumando lo que dice el apóstol Pedro, una vez Cristo dijo, si no hay nadie que hable, las piedras van a hablar. Bueno, los magos eran las piedras hablando. Si no hablaron los que, si no hablaron los que tenían que hablar, no reconocieron los que tenían que reconocer, bueno, el Señor en su gracia nos enseña eso, ¿no? Que, que hay otros que quizás están, entre comillas, en desventaja respecto a otros en su relación con Dios, pero terminan entendiendo el corazón de lo que Dios quiere. Si alguien más quiere decir algo, yo, yo planteo lo siguiente para no se nos escape la hora. También a mí me deja la enseñanza. ¿Cómo llegaron esos magoi persas a Belén y reconocieron a Jesús buscando en su palabra? Todo aquel que busca en la palabra de Dios, sí o sí llega a Jesús. El que estudia la palabra de Dios no puede llegar a otra cosa. No puede llegar a adorar otra cosa que no sea Cristo. Ellos llegaron por las palabras del Señor. Todo aquel que busca en la palabra de Dios, todo aquel que lee la palabra de Dios, todo aquel que estudia la palabra del Señor, donde llega sí o sí como puerto final a Cristo. Las escrituras hablan de mí, dijo Jesús. Lo dijo como por experiencia, porque lamentablemente estamos en tiempos de que muchos usan la palabra de Dios y terminan alejando a la gente del Señor. La meten en un sistema teológico, en un sistema filosófico, en lecturas totalmente alejadas a la palabra del Señor. Como yo he visto mucha gente que entró a estudiar Biblia y termina siendo atea. Ahí habla de que se estudió mal la Biblia. Si tú estudias la palabra de Dios, no puedes tener otro puerto final que no sea llegar a Cristo, llegar al Señor. Créame que eso lo he visto y lo he visto harto. Hasta el día de hoy lo sigo sufriendo. Hay gente que yo mismo le enseñaba o que compartimos un aula como compañeros, etcétera. Entonces, pero el que va y tiene un encuentro con la palabra de Dios, sí o sí, llega a Cristo, sea quien sea, esté donde esté. Siempre ese es el puerto final de todo aquel que tiene un encuentro con la palabra del Señor. Es una reflexión que yo estaba pensando. Así que no sé si hay otra más. Si no, ya son las 10:20. Partimos a las 10:10, así que creo que es un buen momento para terminar. Lo dejamos hasta aquí. Será hasta el próximo jueves.